Hola, soy Angelina Pilati, docente a cargo de la comisión número 4 de trabajos prácticos de metodología. Bienvenidos, bienvenidas. Esta presentación tiene como finalidad poder explicar cuáles son las consignas y las actividades a desarrollar en el marco de la guía de actividades centrada en la pregunta o problema de investigación en el campo de las conductas adictivas. Bueno, quisiera aclarar que esta guía es específica de nuestra comisión y tiene como objetivo poder ir familiarizándonos con preguntas de investigación en el marco de las conductas adictivas, que va a ser el tema general que vamos a trabajar en el proyecto de investigación en esta comisión de trabajos prácticos, ¿sí? Bien. Antes de empezar con lo que es la explicación de esta guía de actividades, bueno, me gustaría que veamos un par de cosas antes como para ir contextualizando sobre de qué hablamos cuando hablamos de investigación en general y de investigación científica en particular. Siempre que estemos investigando algo, estamos tratando de encontrar la respuesta a algo que no sabemos. O sea, cuando buscamos eh, el horario de que pasan una película en el cine o cuando buscamos si hay algún preguntero para un parcial, estamos tratando de averiguar algo que desconocemos. O sea, investigamos para tener la respuesta a algo que no sabemos. Investigamos para saber. Bueno, la pregunta de investigación también es una pregunta que busca responder algo que no se sabe. Pero en este caso, la pregunta de investigación científica es una pregunta que se diferencia de otro tipo de preguntas y la investigación científica también se diferencia de otro tipo de investigaciones que hacemos para responder otro tipo de preguntas. Bueno, la investigación científica entonces tiene características que la diferencian de otro tipo de investigación y básicamente los elementos centrales de la investigación científica tienen que ver con que la investigación científica se realiza siguiendo una serie de pasos o de procedimientos que son rigurosos, son ordenados, son sistemáticos. Y todo este conjunto de actividades que se realiza de nuevo, sí, de una manera bastante rigurosa y no de cualquier manera, sino que hay una serie hay una estructura que se debe seguir y que delimita la manera en que nosotros nos aproximamos a esta pregunta de la cual queremos tener una respuesta y que tiene que ver justamente con eso, con el grado de rigurosidad, de sistematización que hay en la manera de abordar el fenómeno que estamos tratando de responder. Cuando nosotros realizamos una investigación científica, que de nuevo se origina a partir de una pregunta o de una situación problemática de la cual hasta el momento desconocemos la respuesta, llevamos adelante una investigación científica justamente para poder producir, para poder generar conocimiento científico. Esta generación de conocimiento científico tiene que ver con poder responder a demandas sociales, sanitarias, demandas económicas. O sea, la investigación científica también tiene la finalidad no solamente de generar conocimiento, sino también de poder resolver, responder a problemas que tienen relevancia o que tienen impacto social, sanitario, económico. Entonces, en este sentido, la investigación científica se transforma en una herramienta para poder conocer, para poder responder a estas problemáticas de alta relevancia y a partir de la información que generamos con estas investigaciones, poder modificar el ambiente que nos rodea y resolver estos problemas mejorando la calidad de vida de las personas. ¿Está bien? Bueno, avancemos ahora. La pregunta o problema de investigación científica debe cumplir con ciertos requisitos para que la podamos considerar como tal. ¿Qué cosas debe cumplir una pregunta para que sea considerada como una pregunta de investigación científica? Bueno, en primer lugar, o una de las características o requisitos que debe cumplir es que debe quedar implícita la posibilidad de obtener datos de la realidad empírica, o sea, de referirse a la realidad observable para poder responder a esta pregunta de investigación. Por otro lado, las preguntas de investigación son específicas y no refieren
a un aspecto como muy general del fenómeno bajo estudio. De nuevo, la pregunta de investigación para un fenómeno que se está tratando de estudiar o de conocer va tratando de responder a partir de aristas o de aspectos específicos de ese fenómeno bajo estudio y no plantea algo muy general. Por otro lado, cuando nosotros planteamos una pregunta de investigación o un problema al cual queremos darle una respuesta, es importante que pensemos o que tengamos en cuenta que la manera de responder a esa pregunta debe ser siempre utilizando métodos éticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no vale cualquier manera para responder a una pregunta si esa manera no cumple con la normativa ética de la investigación, ya sea con personas o con modelos animales. Por otro lado, una pregunta de investigación científica debe ser factible de ser ejecutada. Si nosotros, o yo, ustedes, o cualquiera plantea una pregunta de investigación para la cual no tenemos ni los recursos humanos, económicos, o técnicos, o materiales para poder llevarla adelante, no es una buena pregunta de investigación. Y por el otro lado debe ser relevante, como dijimos antes, debe haber una justificación, debe haber razones que ameriten, que justifiquen llevar adelante esta investigación para responder a la pregunta, y esta relevancia está dada respecto a cuál es no solamente el aporte al conocimiento que da ejecutar la investigación, sino también cómo aporta a la realidad social, económica, sanitaria, que amerite llevar adelante esta investigación. Bien, lo que me gustaría mostrarles ahora es algunos pocos ejemplos de investigaciones realizadas, investigaciones científicas realizadas en el marco del estudio de las conductas adictivas. Como hemos mencionado al interior de esta Comisión de Trabajos Prácticos, el proyecto de investigación, recuerden que un proyecto de investigación es una propuesta de pregunta o problema de investigación y la manera de ejecutar, de llevar adelante una investigación que permita responder a esa pregunta. Es una propuesta de pregunta o problema y cómo se podría llevar adelante la investigación que dé respuesta a esa pregunta. Ahora bien, como nosotros vamos a trabajar con preguntas o problemas en el marco del estudio del estudio de las conductas adictivas, me gustaría presentarles algunos ejemplos de investigaciones para que puedan tener como un panorama o orientarse respecto a cuáles podrían ser algunos temas que disparen nuevas preguntas o problemas de investigación dentro de este campo. Bien, la manera en que vamos a presentar cada uno de estos ejemplos de investigaciones científicas en el marco de las conductas adictivas es, por un lado, presentar cuál era la pregunta o problema de investigación que dio origen a estas investigaciones que vamos a ver, cómo la manera en que se trató de responder a estas preguntas de investigación, la adecuación en la normativa ética, o sea, qué aspectos éticos se tuvieron en cuenta antes de llevar adelante estos trabajos y cuál es la utilidad, el valor o la relevancia o el aporte que significó haber realizado estas investigaciones. Bueno, una investigación científica tenía, una de las investigaciones de los ejemplos que vamos a presentar ahora, tenía la pregunta que subyacía a esta investigación era poder determinar cuál era el efecto de una dosis de alcohol sobre procesos involucrados en la conducción de vehículos. O sea, la pregunta era en qué medida el alcohol afectaba o no los procesos involucrados en la conducción de vehículos. Bueno, para poder responder a esta pregunta de investigación, o sea, sobre cuáles eran los efectos del alcohol sobre los procesos involucrados en la conducción de vehículos, se pensó en un diseño experimental que se ajustaba a esta pregunta de investigación. Básicamente lo que se hizo fue formar dos grupos de participantes. Este trabajo fue realizado por Francisco Tusinkiewicz, que ahora es licenciado en psicología, y esto correspondió a su trabajo de tesis final para la obtención del título de la licenciatura. En este trabajo que realizó Francisco, lo que se hizo de nuevo fue formar dos grupos de participantes
donde los participantes, que eran todas personas que habían reportado consumir alcohol de manera reciente, o sea, en el mes previo, fueron asignados al azar, o sea, de manera aleatoria, a uno de estos dos grupos, a un grupo que se lo llamó grupo alcohol y otro grupo que se lo llamó grupo placebo. La diferencia entre estos dos grupos fue que los participantes del grupo alcohol consumieron una bebida alcohólica y luego completaron unas pruebas, básicamente un circuito, una prueba de manejo en una computadora que simulaba un circuito por las calles de una ciudad, y el grupo placebo completó la misma prueba, o sea, el mismo circuito, la misma prueba mediante un simulador de manejo que simulaba el recorrido por las calles de una ciudad, pero los participantes del grupo placebo no habían recibido una bebida alcohólica, recibieron una bebida que ellos creían que tenía alcohol, pero que en realidad no tenía. Lo que se hizo entonces fue evaluar a los participantes en este recorrido, en esta prueba que simulaba un recorrido por las calles de una ciudad, y se comparó el desempeño en este recorrido, con esta prueba, este simulador de manejo. Se evaluó la cantidad de choques, de excesos de velocidad, la cantidad de veces que cruzaban una línea que no debían cruzar. Se comparó entonces el desempeño en la prueba de manejo que habían tenido los participantes del grupo alcohol, que habían recibido alcohol, y cómo se habían desempeñado los participantes del grupo placebo, que no habían recibido alcohol, pero que pensaban que sí lo habían recibido. Lo que se encontró fue que las personas, los participantes de la condición del grupo alcohol, tuvieron un desempeño más pobre, o sea, cometieron más errores, más infracciones de tránsito, más excesos de velocidad que los participantes del grupo placebo. Entonces, este es un ejemplo para mostrar cómo este diseño de investigación se ajustó para responder esta pregunta de investigación. Finalmente, es importante que también tengamos en cuenta cuáles son los criterios éticos que se tuvieron en cuenta antes de llevar a cabo la investigación. Por un lado, bueno, todas las personas que participaron del estudio dieron su consentimiento informado para participar, o sea, se les avisó que iban a formar parte de un estudio, sabían en qué consistía el estudio, sabían que iban a tomar que existía la posibilidad de que tomen una bebida con alcohol. Recordemos que no todos los participantes bebieron una bebida con alcohol, pero sí todos sabían de la posibilidad de poder recibir una bebida con alcohol. Y también era importante que todas las personas que participaban del estudio, como se les iba a dar una bebida alcohólica, sean consumidores de alcohol, algo que habían reportado antes de participar del estudio. Por otro lado también, como el alcohol es una sustancia que tiene efectos muy nocivos sobre el feto, en el caso de las mujeres cuando están embarazadas, se descartó la posibilidad de que las mujeres estén embarazadas o en periodo de lactancia para poder participar. ¿Cuál es la utilidad o la relevancia que podría tener que justificó la realización de este estudio? Bueno, el tipo de datos que aporta, la información que aportó este tipo de estudios es de utilidad a la hora de pensar cuáles son los límites del consumo de alcohol antes de conducir vehículos. O sea, aporta información a esta discusión que sigue aún hoy vigente sobre cuánto alcohol se puede tomar antes de manejar un vehículo, o directamente si se puede tomar alcohol antes de manejar un vehículo. Veamos ahora otro ejemplo de otra investigación en el marco de las conductas adictivas. En este caso, esta investigación que fue llevada adelante por Gabriela Rivarola Montejano, que es adscripta de esta comisión de prácticos. Este trabajo también forma parte de su trabajo final de licenciatura. Y en este trabajo lo que se buscó, la pregunta de investigación tenía que ver con si las personas que viven en zonas geográficas donde hay mayor concentración de locales que venden bebidas alcohólicas, ya sea que las venden para consumirlas en otro lado, como por ejemplo un supermercado, o que las venden para consumir en el mismo lugar, como puede ser un bar. La pregunta de investigación era entonces esto: si vivir en zonas con una mayor densidad, con una mayor concentración de negocios que venden alcohol, influía sobre la cantidad de alcohol consumida por las personas que vivían en esa zona. Para esto, lo que se hizo fue,
se pensó, se utilizó un diseño de investigación que se llama diseño ex post facto retrospectivo de grupo único, y lo que se hizo fue determinar la concentración, la densidad de locales, locales que vendían alcohol en el lugar donde vivían los participantes del estudio, y se evaluó la relación que había entre la cantidad de locales en la zona o el barrio donde vivían los participantes con el consumo de alcohol reportado por esos participantes. Básicamente lo que se trató entonces de responder es eso: si cuando variaba la cantidad de locales con venta de alcohol, eso tenía algún efecto sobre el patrón de consumo de alcohol de las personas que vivían en las zonas con variación de cantidad de locales. Básicamente lo que se encontró fue, especialmente para las mujeres, que cuando los participantes vivían en lugares donde había una mayor concentración de locales que vendían alcohol, locales tanto donde el consumo, o sea, compro el alcohol y voy y lo tomo en mi casa como un supermercado, o mayor cantidad de locales donde el consumo tiene lugar en el mismo lugar, como por ejemplo un bar, esta mayor concentración de locales, particularmente entre las mujeres, se asoció de manera significativa, o sea, tenía una relación, tenía un efecto sobre la cantidad de alcohol consumida por los participantes. A mayor cantidad de locales, mayor era el consumo de alcohol que reportaron estos participantes. Bueno, los aspectos éticos que se tuvieron que tener en cuenta antes de llevar adelante, de ejecutar esta investigación, en este caso tenían que ver con, obviamente, que las personas que participaron del estudio dieron su consentimiento informado a participar. De nuevo, esto quiere decir que las personas sabían que estaban formando parte de una investigación, sabían que implicaba formar parte de la investigación, que en este caso era responder una serie de preguntas e indicar en qué zona o barrio vivían para poder, a partir del lugar de residencia de cada uno de los participantes, poder determinar cuál era la concentración de locales. Y eran todos personas mayores de edad, eran mayores de 18 años. La utilidad o la relevancia, el aporte que se esperaba realizar con este tipo de investigación que justificaba justamente llevarla adelante, tenía que ver con obtener información que es de utilidad para, por ejemplo, pensar o decidir si es una buena medida regular, en este caso sería limitar la cantidad de negocios que venden alcohol por áreas, en las distintas zonas, en este caso de Córdoba. Básicamente esto tiene que ver con tener información que puede ser de utilidad a la hora de decidir si limitar la cantidad de locales que venden alcohol por zona geográfica tiene o no relevancia, tiene o no impacto sobre el consumo de alcohol. Este es otro ejemplo de otra investigación realizada en el campo de las conductas adictivas, es la última, es el último ejemplo de esta presentación. Y en este caso, cuando hablamos de juegos de apuesta, estamos hablando de juegos donde se pone algo de valor en riesgo bajo la esperanza, que es incierta, de poder obtener algo de mayor valor a cambio. Los juegos de apuestas en general se los puede dividir en dos modalidades generales. Están los juegos que son los juegos netamente de azar, como por ejemplo una lotería o una ruleta, y otros juegos que se los denomina juegos estratégicos o juegos de habilidad, donde hay un componente de habilidad que puede impactar en el desempeño o en el resultado del juego de apuestas. Por ejemplo, cuando se juega al póker, el nivel de conocimiento o de habilidad para jugar al póker tiene algo de impacto sobre el desempeño de las personas en el juego de apuestas, sobre el resultado final del juego de apuestas. Entonces tenemos juegos que son netamente de azar, donde no hay ninguna influencia por parte de la persona que realiza el juego de apuesta en el resultado final de la apuesta, y los juegos de habilidad o juegos estratégicos donde el nivel de conocimiento de la persona que hace la apuesta influye o impacta, al menos parcialmente, en el resultado final de la apuesta. Bueno, entonces lo que se trató de responder con esta investigación fue si hay las personas que realizan determinados
o que tienen una preferencia por determinados tipos de juegos de apuesta varían en su nivel de severidad. O sea, si las personas que realizan más juegos estratégicos comparadas con las que realizan más juegos netamente de azar, varían también en el nivel de severidad con los problemas, con los juegos de apuestas. Y también se trató de responder si algunas variables psicológicas, como pueden ser algunos rasgos de personalidad o algunas variables cognitivas que tienen que ver con unos sesgos que influyen en las conductas de los juegos de apuestas, también varían en función de la preferencia por un tipo de juego de apuesta que por otro. Esa fue la pregunta o problema de investigación que originó este trabajo Bueno, entonces en este trabajo en el que una de las personas a cargo de esta investigación fue Janina Michelini, que también es docente de la Facultad de Psicología, está en la cátedra de Neurofisiología. Bueno, entonces en esta investigación lo que se trató de responder entonces es si la preferencia por un determinado tipo de juego de apuesta se traducía también en variaciones, en variables que están relacionadas con los juegos de apuesta, como por ejemplo el nivel de severidad, rasgos de personalidad o estas variables más cognitivas que tienen que ver con la presencia de sesgos que llevan a interpretar a los juegos de apuestas como si fuesen juegos netamente de habilidad y en lugar de juegos de azar. Bueno, entonces se clasificó a los participantes en diferentes grupos, grupos de participantes que no realizaban juegos de apuestas o que las realizaban como muy esporádicamente y no tenían ningún tipo de problemas con los juegos de apuestas, otro grupo de participantes que realizaba juegos de apuestas y tenía una preferencia por los juegos de azar, realizaban exclusivamente juegos netamente de azar, como lotería, bingo, ruleta. Otro grupo de participantes que tenía una preferencia exclusiva por los juegos de azar denominados estratégicos o de habilidad, como por ejemplo jugar al póker o apuestas deportivas. Y después teníamos un otro grupo donde eran participantes que realizaban juegos de apuestas, pero no tenían una preferencia clara por juegos netamente de azar o juegos netamente estratégicos. O sea, realizaban los dos tipos de juegos de apuestas. Se evaluó si estos grupos presentaban variaciones entonces en rasgos de personalidad, en el nivel de severidad con los juegos de apuestas y también en este tipo de variables cognitivas. Bueno, básicamente lo que se encontró es que los participantes que realizaban juegos estratégicos, o sea, que tenían una preferencia por realizar juegos estratégicos o juegos con un componente de habilidad, presentaban un nivel de severidad con los juegos de apuestas más alto que los participantes que realizaban juegos exclusivamente de azar. También se encontró que algunas variables psicológicas que son de relevancia para entender las conductas adictivas en general y con los juegos de apuestas en particular, también presentaban variaciones en función de la preferencia por un tipo de juego de apuesta en particular. Bien, en este sentido, ¿cuál es la utilidad que uno podría pensar o cuál es el valor o el aporte que podría tener este tipo de investigación o de aporte tanto al conocimiento o también no solamente para entender las conductas de juegos de apuestas en general, sino también qué aporte podrían tener o qué utilidad podrían tener para, por ejemplo, pensar estrategias de intervención en el campo de los juegos de apuestas? Bueno, por un lado, si nosotros sabemos que la preferencia por un tipo de juego de apuesta en particular se asocia a un mayor nivel de severidad o de problemas con las apuestas, poder medir cuál es la preferencia por los juegos de apuestas nos podría permitir a nosotros identificar de manera relativamente temprana cuáles son las personas que tienen potencialmente más probabilidad de desarrollar problemas con los juegos de apuestas y intervenir tempranamente para evitar que esta conducta, que en principio es una conducta recreativa, o sea, realizar los juegos de apuestas, si se hace dentro del orden de lo que es una conducta recreativa, donde no interfiere con la vida personal, laboral y social de las personas,
no tiene ningún problema en sí misma. Por eso sería factible, en este caso, intervenir tempranamente y evitar que esa conducta siga escalando, siga pasando a otros niveles de mayor severidad. Bueno, como en el caso de las otras investigaciones que yo había presentado en estos ejemplos, obviamente que las personas que participaron dieron primero su consentimiento a participar, fueron informadas respecto a las características del estudio, y accedieron luego de ser informadas a formar parte del estudio, y también eran todas personas que eran mayores de edad. Bueno, todos estos ejemplos que vimos, que no fueron tantos, fueron solo 3, tiene que ver con poder introducirnos un poco en lo que es el estudio de las conductas adictivas. Utilizamos uno de los ejemplos, era un diseño experimental, en otro vimos un diseño ex post facto retrospectivo de grupo único, que no se preocupen si no saben ahora qué significa cada uno de estos diseños. A lo largo del recorrido de la materia, tanto desde la parte teórica como también en la parte práctica, vamos a ir conociendo un poco más acerca de los distintos diseños de investigación, que básicamente tiene que ver con el plano, la estrategia que se piensa para poder responder a la pregunta de investigación que ha dado origen a un plan determinado de pasos para tratar de responder a esa pregunta de investigación. Bien, ahora nos vamos a concentrar entonces en lo que es esta guía de actividades, esta guía que todo el material correspondiente a esta guía esta guía de actividades se encuentra obviamente en el ABP. El objetivo, la finalidad de esta guía tiene que ver de nuevo con poder seguir avanzando en conocer un poco de cómo se plantean las preguntas o problemas de investigación en el campo de las conductas adictivas. Para resolver, para poder cumplir, para poder alcanzar este objetivo, vamos a trabajar con un artículo científico, con un paper. No importa si no saben tanto qué es un paper o un artículo científico, que asumo que sí, porque en otras materias y en otras actividades ya han tenido que trabajar con artículos científicos, pero no pasa nada si no saben exactamente qué es. Si ustedes buscan las filminas con audio explicativo que corresponden a la guía de búsqueda bibliográfica, que también ya está en el ABP, van a poder ver que toda la primera sección de esa guía detalla cuáles son las partes de un artículo científico o paper. ¿Está bien? Entonces, esta guía de actividades va a girar en torno a un artículo científico relacionado con el campo de las conductas adictivas. Bien, básicamente, como todas las otras actividades a desarrollar en el marco del espacio de formación práctica, esta es una actividad que se realiza en grupo. Ya hemos explicado en una instancia anterior que deben formar grupos de 6 integrantes cada grupo. Los grupos a esta altura deben estar ya formados y registrados. Entonces, lo que va a hacer cada uno de estos grupos es trabajar con el material que se encuentra en el ABP. La carpeta donde se encuentra el material se llama Material para resolver la guía 1, pregunta o problema de investigación en el campo de las conductas adictivas. Allí van a encontrar 4 artículos científicos o 4 papers. Cada grupo debe elegir uno de esos 4 papers y va a ser el artículo científico con el cual van a resolver las actividades que vamos a detallar a continuación. Bien, en primer lugar, la idea es que cada uno de los integrantes, cada una de las integrantes del grupo realice estas actividades de manera individual para después al interior del grupo discutir y llegar a un acuerdo, llegar a un consenso respecto a la mejor manera o a la respuesta a cada uno de los puntos de la guía. Puede que esto no pase, que directamente lo traten de resolver de manera grupal, eso está bien también, pero alentamos a que primero traten de resolverlo de manera individual para después llegar a una instancia de discusión al interior del grupo.
Entonces hay que leer el artículo científico que hayan elegido como grupo, o sea, todo el grupo tiene que trabajar con el mismo artículo científico. En este caso sugerimos no leer el artículo completo, sino que para esta guía de actividades va a ser suficiente si leen, obviamente, el título, el resumen y la introducción. No hace falta que para esta instancia de práctico sigan leyendo el resto de las secciones del artículo científico. Luego de leer el artículo científico, de nuevo, el resumen y la introducción, van a tener que responder una serie de preguntas que ya vamos a detallar en las filminas posteriores y esta resolución de esta guía, de estas preguntas o actividades se realiza de manera grupal y luego van a tener que elaborar un informe correspondiente a esta guía de trabajos. Al final de la guía del archivo que presenta, que detalla cada una de las actividades de esta guía, van a encontrar las instrucciones para elaborar el informe y cómo y a dónde deben enviar el informe de esta guía de trabajo. Bueno, dijimos entonces que tenían que leer el resumen y la introducción del artículo científico. Luego de leer eso, con la información que van a encontrar en el resumen y en la introducción, les vamos a pedir que respondan a las preguntas que figuran aquí. Básicamente tienen que intentar identificar cuál es la pregunta o problema de investigación que dio origen a la investigación reportada en el artículo científico. Básicamente tratar de determinar qué era lo que querían saber, conocer o responder las personas que realizaron esa investigación. Por otro lado, la idea es que puedan identificar cuáles son las variables centrales del trabajo y tratar de ver cómo ustedes identificaron que esas eran las variables centrales de la investigación que han elegido. Luego buscar cuál es la definición conceptual de esas variables. Ahora ya vamos a ver de qué estamos hablando. Primero, de qué hablamos cuando hablamos de variable, luego de qué hablamos cuando hablamos de definición conceptual. Ahora en las filminas posteriores vamos a explicar un poco de qué se trata cada una de estas cosas. En algunos casos les puede pasar que no encuentren ni en el resumen ni en la introducción cuál es la definición conceptual de alguna de las variables centrales de la investigación que están trabajando. En ese caso tienen que indicar que no han encontrado una definición conceptual de una o de más de las variables que sean centrales a esa investigación. Luego le vamos a pedir que escriban 3 oraciones breves que permitan dar cuenta de qué se sabía antes de realizar este trabajo sobre el fenómeno bajo análisis. Y luego que puedan determinar en función de lo que figura en el texto, en el paper que han elegido para trabajar, cuál es la fundamentación para haber realizado esa investigación. Esto es, cuál es la justificación, cuáles son las razones que justifican haber llevado adelante esa investigación que ustedes han elegido. Luego van a tener que describir cuál es la población target del estudio. Esto lo van a poder sacar a partir de la información que van a encontrar en el resumen. Básicamente describir de una manera muy breve, de nuevo, a partir de la información que encuentren en el resumen. No hace falta que sigan leyendo más allá de la introducción. Tratar de describir cuáles son las características centrales de la muestra que se utilizó en cada uno, que participó en cada una de las investigaciones. Básicamente, solamente ustedes tienen que detallar las características de la muestra de participantes de la investigación que ustedes han seleccionado. Y la última pregunta, el punto 7, ya tiene que ver con meternos un poco respecto a empezar a trabajar con el proyecto de investigación. Pero no es mucho lo que vamos a tener que hacer, no se asusten que no es tanto lo que vamos a ir avanzando con el proyecto, pero la idea es, a partir de los ejemplos de investigaciones que vimos en esta presentación, sobre los 3 ejemplos que vimos hoy, a partir del artículo o paper científico que han elegido para trabajar en esta guía, es más, capaz que tuvieron mucha curiosidad y fueron a chusmear de qué eran los otros artículos científicos o los otros papers también. Entonces, a partir de todo esto que estuvimos trabajando sobre investigaciones en el campo de las conductas adictivas, la idea es que como grupo empiecen a pensar 2 o 3 posibles preguntas o problemas de investigación que dentro del campo de las conductas adictivas a ustedes les parecería que sería interesante responder. Entonces,
no hace falta que estén ya pensadas como preguntas o problemas de investigación cumpliendo con los requisitos que habíamos mencionado hoy para una pregunta o problema de investigación científica, pero sí ir aproximándonos un poco acerca de dos ideas, dos cosas como más generales, de ideas, de preguntas o problemas de investigación que más adelante iremos puliendo y trabajando un poco más para finalmente aproximarnos a lo que será la pregunta de investigación de cada uno de los grupos a desarrollar en el proyecto de investigación. ¿Está bien? Entonces el punto 7 ya nos estaríamos metiendo a trabajar con lo que es el proyecto de investigación. Bien, cuando ustedes terminan de realizar, de responder cada una de estos 7 puntos o de estas 7 actividades, van a tener que entonces elaborar un informe que básicamente consiste en mencionar, en escribir cada una de las preguntas y a continuación de cada pregunta la respuesta a esa actividad o a esa pregunta, incluyendo el punto 7, que es mencionar 2 o 3 posibles preguntas o problemas de investigación que a ustedes como grupo les parece que podría ser interesante elaborar o trabajar en un proyecto de investigación. Bueno, como hemos dicho antes, habíamos hablado de variables, habíamos hablado de definición conceptual de una variable. La idea no es volver a hablar sobre todos estos, definir de nuevo todos estos constructos que en principio deben ser familiares para ustedes porque los vienen trabajando desde primer año en estadística, también lo han vuelto a trabajar en técnicas psicométricas en segundo año. Así que la idea es dejarles algo de material acá. Básicamente las definiciones están puestas en cada una de las filminas, así que no va a haber audio explicativo en cada una de las filminas en algunas de las filminas que siguen ahora a continuación, pero la idea era dejarles algo de material para hacer una especie de repaso antes de resolver las actividades de esta guía. Así que voy a ir pasando estas filminas, pero en este caso no vamos a poner audio explicativo porque de nuevo, básicamente el concepto está dentro de las filminas y son conceptos que vienen trabajando de años anteriores. Era solo manera de dejarles algo de material para hacer un repaso antes de completar la guía. Aquí la idea de esto son 2 o 3 filminas nada más. La idea es que si se pueden tomar, son 2 o 3 minutos en tratar de resolver esto. Básicamente hay como una pregunta en una filmina y en la filmina posterior aparece la respuesta. La idea es que se detengan en la filmina donde está la pregunta. Esto los va a ayudar a orientarse respecto a la definición conceptual de las variables y les va a facilitar a ustedes poder identificar con mayor facilidad la definición conceptual de las variables en el artículo científico con el que estén trabajando. Básicamente la pregunta, acá hay un texto extraído de un artículo científico y la pregunta es, en este párrafo, poder identificar cuál es la definición conceptual de los juegos de apuestas. Piensen un ratito antes de pasar a la filmina que sigue, si no lo detienen, y en la próxima ya vamos a ver cuál es la respuesta. Bien, de manera similar, acá tienen un párrafo y la idea es que ustedes sean capaces de identificar cuál es la definición conceptual de ilusión de control y cuál es la definición conceptual de falacia del apostador a partir del texto del párrafo que figura aquí
en esta filmina. Fíjense que en la filmina posterior, que es donde vamos a poner la respuesta, vamos a encontrar en color verde la definición conceptual de ilusión de control y vamos a encontrar en ese color que no sabemos bien si es rojo, naranja o bueno, algo parecido a eso, o medio marrón, cuál es la definición conceptual de falacia del apostador. Bueno, espero que lo hayan hecho. Bueno, hemos terminado con esta presentación explicativa de la guía, esta guía de actividad que está centrada en la pregunta o problema de investigación en el campo de las conductas adictivas. Espero que haya permitido clarificar un poco cuáles son las cosas o qué cosas hay que hacer. Recuerden que hay una carpeta en el ABP donde está el material, todo el material que corresponde a esta guía de actividades. Esa carpeta va a tener tanto un archivo con detallando todas las actividades de la guía, incluyendo al final los pasos para la elaboración del informe y a dónde tienen que enviar el informe con las respuestas a cada una de las preguntas y actividades de esta guía. También van a tener los 4 artículos científicos, donde recuerden van a tener que elegir uno solo para trabajar en el marco de esta guía. Y obviamente en esta misma carpeta va a estar esta presentación de Filminas con el audio explicativo. Bueno, espero que haya sido de utilidad. En el caso, recuerden de que queden dudas, vamos a tener los espacios de encuentro virtual en la medida de lo posible vía streaming, donde nos podamos ver virtual y encontrar virtualmente. Si eso no funciona por algún tipo de problema técnico que puede pasar, nos encontraremos de alguna otra manera. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto de esta manera hasta que nos podamos ver en el aula. Muchas gracias.